Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 11 de mayo del año 2021, en el que vamos a tener la presentación en Pediatría al Día de faringoamigdalitis, cuándo dar antibióticos. Este tema va a ser impartido por el doctor Carlos Uriel Mercado Díaz. El doctor Mercado es médico infectólogo pediatra con subespecialidad de infectología pediátrica por la Universidad de Guadalajara, con sede en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Posgrado en Pediatría Médica por la Universidad de Guadalajara, con sede en el antiguo Hospital de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, profesor titular de la asignatura de Infectología en la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac, Campus Cancún, certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Infectología Pediátrica y ser recertificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Mercado. Bienvenido, doctor. Buen día, muchas gracias, muy amable. En el día de hoy nos toca hablar sobre faringoamigdalitis. Bueno, como ya sabemos, esta entidad es, por decir así, el pan de cada día en nuestro andar. Bueno, vamos a comentar. La faringoamigdalitis es un proceso agudo febril con inflamación de las mucosas del área faringoamigdalar, pudiendo presentar eritema, edema, exudado, úlceras o vesículas. Y hay conceptos también con los que nos debemos de familiarizar, como lo son la faringitis, en donde es la inflamación de la faringe propia, con o sin compromiso de las amígdalas, los adenoides, la mucosa nasal, la úvula y el paladar blando. Generalmente, esta es producida por virus. Por lógica, en una simple faringitis no vamos a dar ningún antibiótico. En la amigdalitis, pues es la inflamación de las amígdalas, muy probable debido a infecciones en su predominio también de tipo viral, escasa bacteriana. Generalmente se presenta con exudado periamigdalino o puede también tener la presentación de adenopatías cervicales. La que nos atrae de manera singular el día de hoy, pues se va a tratar dentro de las faringoamigdalitis, aquellas que sean debidas por el estreptococo. Entonces, esta faringoamigdalitis estreptocócica es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o estreptococo piógenes, que puede afectar alrededor de la faringe, o lo que ya comentamos, el área faringoamigdalar, como en la definición anterior. ¿Sí? Dentro de la etiología, pues bueno, las tenemos de causas infecciosas y no infecciosas. Cabe remarcar aquí que los virus respiratorios son los que van a causar con mayor frecuencia, entre el 50 y el 80%, esta enfermedad. Tenemos a los adenovirus, al virus de la influenza, parainfluenza, rinovirus o virus sincicial respiratorio dentro de los más frecuentes. Aunque en otra proporción, también tenemos a los estreptococos beta hemolíticos del grupo C o G, los virus de Epstein-Barr que se presentan en el 1 al 10%, y otros virus como el Coxsackie, el Covirus o herpes tipo simple tipo 1, como parte de esta presentación. En esto, el estreptococo beta hemolítico se ha reportado en diversos
artículos que pueden ser solamente la causa de un 15%. Si nos vamos por edades, en los menores de 3 años es casi improbable que lleguemos a detectar esta etiología, es decir, la bacteriana. Es más probable en un 80-90% que sean de tipo viral. En muy casos raros serían por alguna bacteria, aunque no fuera estreptococo, del beta hemolítico del grupo A, puede ser algún otro tipo de estreptococo que también pudiera llegar a requerir antibiótico, pero no es el caso. Avanzando en el grupo de edad, pues es más probable que pudiera presentarse una infección bacteriana, pero no incrementa mucho el porcentaje conforme vamos avanzando en la edad. Es decir, un niño de 5 a 10 años va a tener el mismo riesgo, que estamos entre un 15% de llegar a presentarlo. ¿Sí? En la epidemiología, pues bueno, como comentamos, la infección por el estreptococo es infrecuente, abajo de los 3 años. Se asocia con mayor frecuencia a condiciones de hacinamiento en poblaciones puede ser también en poblaciones con problemas socioeconómicos. El contacto cercano va a facilitar la transmisión, es decir, escuelas, guarderías, hogares de menores, ¿sí? Y dependiendo de la situación epidemiológica, la tasa de portadores faringeos del estreptococo, del beta hemolítico del grupo A, pues en niños puede ser, como comentamos, hasta un 15%, en adultos hasta un 20%, ¿sí? Y en brotes puede llegarse en niños a dar hasta en un 50%. En la clínica, como ya bien conocida, nos puede llamar la atención desde años atrás. Siempre ha mandado o tenemos como regla que la clínica es la que manda. En ciertas situaciones sí nos debemos apoyar con algún estudio de laboratorio para poder tomar una última y final decisión. Comento que ante un gran porcentaje de la presentación viral de una faringoamigdalitis, el otro porcentaje debe ser cuidadosamente analizado dentro de la clínica y posteriormente con el apoyo de algún estudio, si lo tenemos a la mano, para poder dar algún antibiótico, ¿sí? Dentro de los síntomas que van a diferenciar un proceso bacteriano de uno viral, y principalmente el estreptocócico, donde más nos interesa el uso de los antibióticos, ¿sí? Pues en lo bacteriano, a diferencia de lo viral, vamos a tener un comienzo brusco. Generalmente es fiebre en lo reportado dentro de los síntomas a iniciar, fiebre o faringodinia, pero es más común la fiebre que la veamos como inicio de los síntomas, ¿sí? Puede tener o acompañarse de síntomas generales, dolor de cabeza, mialgias, náuseas o dolor abdominal en su caso. En lo viral, pues podemos llegar a tener todo esto, pero casi la presentación es diferente, en donde a grandes rasgos la fiebre viene después, los síntomas cardinales como faringodinia, náuseas, dolor abdominal, pueden llegar a cefalea, pueden llegar a estar posterior al inicio de los síntomas. Es decir, vamos a tener un cuadro insidioso. Tal vez se vayan presentando de manera separada. No es un inicio brusco y posteriormente pueden iniciar con fiebre de cualquier grado, recordando que en los virus la fiebre es el
La fiebre elevada puede presentarse con mayor frecuencia en esta etiología, en los virus. Bueno, en los signos podemos llegar a tener eritema difuso, inflamación de la faringe, de la úvula, o hipertrofia de tejido linfoide en la faringe posterior, un tipo de empedrado tal vez, si lo pudiéramos definir así. Las amígdalas se van a encontrar eritematosas, pueden llegar a tener inflamación o llegar a presentar algún exudado. El exudado aquí lo refieren como pultáceo o confluente, blanquecino amarillento, entre un 50 y 90% de los casos. Recordando que toda esta sintomatología también la pueden llegar a dar, digo, los signos también lo pueden llegar a dar algunos de los virus. Pero en la evolución, pues generalmente los virus son más insidiosos y no es un cuadro agudo. Algunos detalles más para diferenciar a la presencia de alguna erupción en piel, probablemente puede ser informes. Y algo que pudiera llegar a diferenciar con mayor razón, pues es que en esta infección de faringoamigdalitis, donde vayamos a necesitar un antibiótico, pues vamos a tener con mayor peso la ausencia de tos, Karen, rinitis, de Karen, ve. y hablando específico sobre la faringoamigdalitis estreptocócica, pues la sintomatología se puede llegar a resolver en alrededor de una semana, incluso. ¿Una conferencia sobre problemas? A ver, permítame, doctor. Les pido por favor que apaguen su micrófono porque se vicia el sonido. Muy amable, solamente dejar el micrófono del conferencista. Gracias. Sí, como comentamos, puede llegar a ceder incluso sin tratamiento. La fiebre puede durar hasta 5 días. La mayoría de los cuadros son autolimitados, persistiendo si la infección faríngea con el riesgo de una infección post-estreptocócica y manteniendo la contagiosidad del paciente para terceros. Eso sí, hablamos solamente de riesgos, ¿sí? Como comentamos, lo principal en donde sí podemos usar antibióticos o debemos de usar antibióticos, en donde no, pues los principales virus los cuales podemos llegar a tener una complicación para poder tomar una decisión, al menos hasta aquí, de forma clínica, sin llegar a los estudios de laboratorio. Una disculpa. No sé si me sigan escuchando bien, pero creo que... ¿Sí me escuchan bien? Alguien está viciando el sonido, se dificulta su palabra. No sé si me hacen favor de apagar su audio, los que estén presentes en la sala. A ver, adelante, doctor. Sí, entonces, como comentamos, puede, tenemos que llegar al menos por clínica, podemos y tenemos las armas para diferenciar un poco entre los virus, en el cual la mononucleosis infecciosa puede ser parte de la principal, porque es la que más nos va a asustar cuando estemos examinando un paciente y es la que nos puede llegar a confundir en ese paciente que si no hacemos un adecuado interrogatorio, una adecuada anamnesis, pues puede llegar a confundir de manera importante, ya que esta es de las principales que nos va a llegar a dar un exudado en las amígdalas y esto puede comprometer el diagnóstico. Es decir, si nosotros de manera frecuente estamos revisando a los pacientes o estamos viendo imágenes en donde puede llegar a confundirnos y nosotros podemos llegar a enseñar a alguien más y tomamos una foto, aunque sea de internet, y vemos el importante exudado que nos puede llegar a presentar una mononucleosis infecciosa, nos puede llegar a confundir tanto para tomar una decisión al estar enseñando como estando frente de un paciente. Es decir, el exudado es prácticamente similar, pero hay algunas cositas, situaciones que nos pueden
ayudar a diferenciar. Y esa es, insisto, la adecuada historia clínica de lo que estamos viendo. La mononucleosis infecciosa va a ser un cuadro insidioso. El exudado lo pueden llegar a presentar un poco más amarillento, a diferencia de la estreptocócica, que pudiera ser un poco más gelatinoso, un poco más blanquecino, pero insisto, no está totalmente diferenciado al 100%. La otra situación que nos entrega la mononucleosis, pues son las poliadenopatías cervicales o axilares, incluso llegarse a presentar hasta inguinales, como no lo es en el caso de la estreptocócica. Podemos llegar a tener también una hepatitis subclínica en escolares, o digo en preescolares, podemos llegar a tener hasta un compromiso obstructivo de la vía aérea alta por tanta inflamación. A veces puede llegar a presentarse con hepatoesplenomegalia, no así la presentación de la faringoamigdalitis estreptocócica, ¿sí? Entonces, ese se me hace uno de los diagnósticos diferenciales principales, porque en este caso no vamos a dar ningún antibiótico en una mononucleosis infecciosa de tipo, insistimos, es algo viral, Epstein-Barr en su mayor frecuencia, pues no vamos a tener la necesidad, si hacemos un adecuado inicio de una historia clínica, no apresurarnos para dejar algún antibiótico. En su defecto podemos apoyarnos de algún estudio de laboratorio. Si fuera para algo viral específico, podemos llegar a solicitar la serología necesaria en su caso de la mononucleosis, ¿sí? Los otros son los adenovirus, o hacer una diferencia entre una estomatitis herpética, en donde pudiera llegar a tener a presentación en este último, afectando más lesiones de tipo vesiculares en toda la boca, mucosas, ¿sí? O perifaringia, y con escaso exudado. En los enterovirus, pues dentro de los conocidos, pues Coxsackie o algunos ecovirus, con manifestación en algunas úlceras, ¿sí? En los pilares periamigdalinos o faringios, y aquí Herpangina puede también llegar a tener una presentación importante para diferenciar entre algo que en estos últimos no contiene exudado y solamente hay afección perifaringia. El estar viendo con una clínica un cuadro insidioso con afectación perifaringia con úlceras, pues tal vez estar sospechando de una herpangina como diagnóstico diferencial, en el cual también no se van a iniciar antibióticos, ¿sí? Podemos apoyarnos actualmente de varios tipos de tablas o de puntajes. Estos score ya comentados o conocidos antes, como el de Centor o el de McIsaac, agrego aquí el de Wald, ¿sí? Se han diseñado para aproximarse clínicamente a la etiología estreptocócica en una faringoamigdalitis, en donde se compara de forma ciega los hallazgos semiológicos de un grupo significativo de pacientes con la recuperación de estreptococopiógenes en un cultivo faríngeo. En el score de Centor, que fue mencionado desde 1981, es un método de tamizaje apropiado para orientar la etiología estreptocócica,
y ha sido validado para pacientes de 15 años de edad o más, por lo cual, pues en esos años no era, al menos por este score, de gran ayuda para nosotros, ¿verdad? El score modificado de Centor, que es el sugerido por McIsaac en el 2000, este ya corrige por edad y puede ser aplicable para niños y adultos. En el score de Wald, en este va a incorporar el factor estacionalidad, ¿sí? Es decir, en qué periodos del año es más frecuente la presentación de la faringoamigdalitis estreptocócica, ¿sí? Les traigo a colación aquí una tabla del score de Centor, ¿sí? En donde va a proveer una estimación de probabilidad de un cultivo positivo de acuerdo al puntaje que recolectemos, en donde el mayor puntaje, que sería de 4, nos estaría entregando un porcentaje de probabilidad de hasta un 60% de que encontremos un cultivo positivo, un cultivo faríngeo positivo para el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Los síntomas a evaluar: la temperatura mayor de 38 grados, la ausencia de tos, la linfadenopatía cervical y el aumento de volumen amigdalino o exudado. En el score de McIsaac, ¿sí? Es donde comentamos que ahora tenemos agregado la diferenciación por edad. Entonces, además de lo ya mencionado y el puntaje mencionado, pues de 3 a 14 años le da el valor de 1 punto, entre 14 y 44 años le da un valor de 0, y de 44 años o más le da un valor de -1 además, ¿sí? Entonces, en donde mayor de 4 puntos nos entrega un riesgo de infección estreptocócica hasta un 53% y recomienda tratar empíricamente con algún antimicrobiano, ahorita los vamos a revisar, y mandar cultivar. En esta, desde el sumado los 3 puntos, podemos dar antibiótico-terapia empírica, si podemos también mandar el cultivo y este es positivo. En el score de Wald, al igual que los anteriores, pues se comprueba que la semiología no permite certificar una etiología estreptocócica de una faringoamigdalitis, por muy típica que parezca al examinador. A mayor puntaje, podemos hablar de alta probabilidad. Y aquí, pues, también se recomienda realizar un test rápido o ante menos probabilidad en el puntaje, mandar un cultivo faríngeo y esperar su resultado. El valor predictor positivo para la faringoamigdalitis en niños, en un score de 4, nos entrega un 40% de probabilidades de acercarse a una etiología estreptocócica, un score de 5, un 60%, un score de 6, un 75%. Si el score supera los 5 puntos, aquí recomiendan entonces efectuar un test rápido con 4 o menos, solo cultivar. El diagnóstico microbiológico de la faringoamigdalitis se recomienda que se realicen simultáneamente dos muestras. Se debe obtener estas de por hisopado faríngeo enérgico de ambas amígdalas y la pared posterior de la faringe, con el propósito de realizar un test rápido para el Streptococcus pyogenes y el cultivo faríngeo. Doctor, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Continuamos?
podemos irnos un poco más rápido. Adelanto alguna diapositiva. Estamos en tiempo, doctor. Excelente. Muy bien. Dentro de lo mencionado, estos test rápidos que podemos, sí los tenemos a la mano en la corta experiencia o dependiendo del lugar en que nos encontremos, tal vez no estén tan disponibles, asequibles para nosotros. Lo digo de manera personal. Estamos en Playa del Carmen. Su colega está en Playa del Carmen. Entonces, créanme, perdón, a los doctores también aquí presentes, créanme que es complicado. Playa del Carmen adolecemos a veces hasta de penicilina. Así de pueblito estamos, pero estamos en México, ¿verdad? Tal vez en las ciudades ya contemos con todas las armas necesarias, pero caso personal, a veces no tenemos ni presentación de penicilina inyectable. Perdón por el paréntesis, pero y adolecemos también de algunos de los estudios. Los mencionamos porque, bueno, como todos sabemos, no porque no lo tengamos, no lo debemos de utilizar, o no lo debemos de pedir, o no estamos conscientes de lo que se debe de hacer. En el omitir algo que sabemos, pues podemos fallar. Y ahora que tenemos encima tantas leyes o situaciones que no nos gustan o no nos agradan, pues podemos tener situaciones complicadas laboralmente. Pero bueno, los test rápidos que podemos tener a la mano es los que se realizan por medio de estas tomas de muestras, como comentamos, estos hisopados faríngeos, ¿sí? Que nos van a servir para la detección de estos antígenos bacterianos. Las técnicas, pues, están aquí mencionadas: aglutinación con látex, inmunocromatografía, que es la más difundida, y enzimo-inmunoensayo. Podemos llegar a tener una confianza hacia estos test rápidos, ya que, bueno, la especificidad es alta, desde un 85 al 100%, generalmente mayor a 95%. Los falsos positivos que podamos llegar a tener son una excepción. La bacteria que nos puede dar estos falsos positivos es el Streptococcus milleri, la que nos ofrece una mayor sensibilidad, hasta de un 97%, son los test rápidos realizados por inmunocromatografía, aunque estos tienen mucho mayor costo, ¿sí? El cultivo faríngeo, ¿sí? Pues se considera el estándar de oro para el diagnóstico de esta faringoamigdalitis estreptocócica. Dentro de los avances, sí, se han incorporado pruebas diagnósticas rápidas que aplican técnicas como las aquí mencionadas: inmunoanálisis óptico, ya tenemos a la mano reacción de polimerasa en cadena, sondas de ADN quimioluminiscentes que tienen una alta sensibilidad en comparación con el cultivo. Sí, por estos lados adolecemos de estas últimas, y a lo mucho y en ciertas ocasiones podemos llegar a tener los famosos streptotest, pero no tan accesibles. Los últimos son los que en los que se está avanzando, y podemos llegar a tener un mejor, adecuado diagnóstico y un mejor y adecuado tratamiento.
Algo ya conocido, antistreptolicinas. No me voy a detener mucho en esto, pero solo hacer la recomendación de no usarlo de manera rutinaria, no usarlo para el diagnóstico de una faringoamigdalitis, ya que estos pues, nos pueden entregar solamente una infección pasada, reciente, no lo podemos comprobar, y no un evento en desarrollo. ¿Sí? Bueno, para las recomendaciones prácticas, en donde de este tema de la faringoamigdalitis, estas recomendaciones prácticas para llegar a un adecuado diagnóstico ante alta sospecha de una estreptocócica, pues realizar los test de laboratorio y cultivo o el test rápido, ¿sí? Basándonos en recomendaciones de las tablas o los puntajes ya comentados, McIsaac o Wall. Si un test rápido resulta positivo, no es necesario la confirmación con un cultivo, como ya comentamos, debido a su alta especificidad. Y para estar tranquilos, los test rápidos no generan sobretratamiento, debido a que los falsos positivos son excepcionales también. No se recomienda realizar estudio para búsqueda del Streptococcus pyogenes en niños con características clínicas y epidemiológicas de alguna faringitis aguda que sugiera fuertemente una etiología viral, ¿sí? Los test diagnósticos para el Streptococcus pyogenes no están recomendados en niños que sean menores de 3 años de edad, por lo ya comentado, debido a la baja incidencia y a la presentación clínica infrecuente y a la inusual ocurrencia de una enfermedad reumática. No se recomienda realizar test rápido ni cultivo, ni tampoco iniciar una profilaxis antistreptocócica en contactos, ¿sí? Y más si estos son asintomáticos, ¿sí? Bueno, estamos llegando casi a la parte final. Entonces, si llegásemos a tener una clínica compatible, un puntaje alto en los scores antes mencionados, McIsaac, Wall, y si podemos llegar a tener el apoyo de los test rápidos, confiando plenamente en que su positividad no va a aumentar el uso indiscriminado de los antibióticos, basándonos en todo esto, para esta etiología, pues lo principal de los antibióticos no ha cambiado a lo que ya conocemos, penicilinas o algún beta-lactámico, ¿sí? No ha cambiado en lo que es la forma, el uso de estos antibióticos, ¿sí? En dosis adecuadas, aquí podemos mencionar amoxicilina, por ejemplo, a dosis de 50 miligramos por kilo día, dividido en 2 tomas y por un periodo de 10 días. Recordemos, faringoamigdalitis estreptocócica. Recomendación para Streptococcus pyogenes. 10 días principalmente. Podemos llegar a tener también la sospecha de un cuadro bacteriano debido a algún otro estreptococo, ¿sí? Y el tratamiento no tiene que ser hasta 10 días. Puede ser 7 días. Incluso ante últimas recomendaciones para tratamientos acortados, 5 días pueden llegar a ser suficientes. Hablando de otros estreptococos, 5 días para otros estreptococos por amoxicilina. En este caso específico para Streptococcus pyogenes, en donde ya hicimos toda una anamnesis, pues la recomendación sería hasta 10 días del antibiótico que yo creo que es el que más usamos actualmente, amoxicilina, ¿sí?
En alérgicos a, a una penicilina, ¿sí? Que sea de una hipersensibilidad no inmediata, puede incluir una cefalosporina de primera generación, ¿sí? Una cefalosporina oral, cefadroxilo, tal vez por mencionar alguna dosis o una posología de 30 miligramos por kilo día. De igual manera, 10 días para esta cefalosporina. En caso de que la alergia corresponda a una hipersensibilidad de tipo 1, que sea una anafilaxia, se recomienda prescribir alguna lincosamida, como la clindamicina, por un plazo también de 10 días, a una posología oral de 7 miligramos por kilodosis en 3 veces por día. ¿Sí? Acitromicina también puede ser una recomendación en este último caso, con una posología de 12 hasta 20 miligramos por kilo día, a darse por 5 días. Perdón, tomo un poquitito de agua. Perdón, continuamos. Para los que nos continúan viendo, pues tenemos otras recomendaciones. La anterior fue basada en un artículo del 2019. Con gusto nos podemos poner en contacto después. Al final viene mi correo. Envío toda la bibliografía realizada. En aquel fue, insisto, basada en un artículo del 2019. Esta última es un artículo español, en donde lo principal que pudiera comentar aquí es que, pues, nos seguimos basando en la penicilina, ya sea por vía oral o inyección intramuscular, ¿sí? La recomendación en niños menores de 12 años de la penicilina B con 250 miligramos cada 12 horas, en la G-benzatínica intramuscular en menores de 12 años con 600,000 unidades, en mayores de 12 años con 1.200.000 unidades. ¿Sí? La primera, la penicilina B potásica, es una administración por 10 días. Como ya sabemos y recordamos, pues la penicilina G-benzatínica es en dosis única. ¿Sí? Otra recomendación que nos dicen los españoles, todo en base a las resistencias encontradas, al menos en esta literatura, al menos en su área geográfica, bueno, con respecto al uso de los macrólidos, en donde ellos allá recomiendan esto de primera línea para los que no puedan utilizar alguna penicilina, ¿sí? Pues hacen una diferenciación para la resistencia a estos macrólidos, principalmente a los de 14 átomos, por mencionar a la eritromicina y claritromicina, o a los de 15 átomos como la acitromicina, en donde ya hay una alta tasa de resistencia, ¿sí? Tomar en cuenta que si se recibió un esquema hasta 3 meses anteriores de estos macrólidos, el macrólido a utilizarse sería uno de 16 átomos como la josamicina, un nombre comercial como la josamina o el osalide, o
una diacetilmidecamicina, como el Mioxam, que son nombres comerciales de estos últimos. Insisto, estas son en base a las referencias de las altas resistencias ya encontradas para los macrólidos cuando se utilizan en pacientes alérgicos a penicilina, ¿sí? Bueno, en la duración y en las tasas de erradicación, porque es el tema que nos interesa del estreptococo piógenes, pues los antimicrobianos se deben administrar en dosis y duración para erradicar a esta bacteria. 10 días, excepto, como ya mencionamos, la penicilina benzatínica en dosis única o la citromicina en 5 días. La velocidad de erradicación bacteriana es de 48 a 72 horas. El tratamiento antimicrobiano con penicilina oral tiene hasta 90% de éxito para la erradicación y puede ser mayor en prevenir la enfermedad reumática. Amoxicilina por 10 días logra hasta un 95 o 96% de erradicación. Los macrólidos nos pueden ofertar desde 84 hasta 95%, según sea el esquema empleado. La dosis única de penicilina benzatínica nos da un porcentaje de 80% de erradicación al final. También últimamente se han observado altas tasas de cura bacteriológica con tratamientos acortados usando cefalosporinas de primera generación con duración de 5 días. Entonces, tenemos opciones de acuerdo a lo que nos estemos enfrentando, al paciente que estemos revisando. Siempre, como sabemos, debemos de individualizar el paciente. Tenemos información, tenemos guías, podemos seguir esquemas, pero lo principal es individualizar al paciente. Entonces, una vez que ya estamos ante la decisión del uso correcto del antibiótico, ¿cuáles son los beneficios de esta antibiótico-terapia? El tratamiento antimicrobiano reduciría, pues, la frecuencia de complicaciones supurativas. Existe un plazo de 9 días para el inicio de antimicrobianos sin incrementarse el riesgo de fiebre reumática, ¿sí? Entonces, aquí lo que sí nos importaría, bueno, es que ya sabemos, y más en la práctica privada, no hay paciente en el amplio, en las amplias letras de la palabra, ¿verdad? Que sea paciente, tal vez sea alguien que no pueda esperar estos días para saber si se le va a iniciar algún otro tratamiento. A veces aquí lo más importante es hablar con estos papás, si todos somos pediatras, hablar con estos papás para tomar la mayor decisión posible en base a una efectividad que queremos lograr en el diagnóstico y en el tratamiento. La duración de los síntomas, bueno, la antibioticoterapia pues logra reducir la duración de la sintomatología en 8 a menos de 24 horas, ¿sí? Bueno, como resumen, y ya para terminar en las conclusiones, pues destacable es una alta tasa de error utilizando solo la manifestación clínica, que solamente nos entrega en promedio un 50% de sensibilidad, es decir, en base a las tablas, en los porcentajes o los scores, si los tomamos solo a ellos, para la decisión de indicar una antibiótico terapia adecuada. Es recomendable actualmente el uso de los test
diagnósticos rápidos o cultivo faríngeo en todo paciente con una sospecha alta de una faringoamigdalitis estreptocócica. Es necesario confirmar si una faringoamigdalitis es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A o no. El beneficio del tratamiento antimicrobiano en aliviar al paciente, terminar la contagiosidad y prevenir complicaciones está muy bien documentado. El beneficio de la antibiótico terapia es extensible a otras etiologías bacterianas de escasa incidencia. Tal vez Clamidia pneumoniae pudiera estar siendo mencionada aquí, estreptococo que no fuera del grupo A, ¿sí? En estos pacientes pequeños, en grupos más grandes, alguna otra presentación como Neisseria gonorrhoeae, que podemos encontrar también en algunos cultivos, pero esto se vería más a partir de los adolescentes o en algunos pacientes adultos, hablando de otra antibiótico-terapia, algo no específico para la faringoamigdalitis que pudiéramos ver con mayor frecuencia nosotros en niños, ¿sí? La penicilina y la amoxicilina, insisto, constituyen el tratamiento de elección en la mayoría de los casos. Los pacientes, recordemos, los pacientes que pudieran llegar a tener alguna alergia, pues recordemos que los que verdaderamente tienen alguna alergia a las penicilinas son muy pocos, son escasos, ¿sí? Por lo cual siempre hay que hacer una muy buena clínica para tomar decisión si consideramos a aquellos pacientes o no como alérgicos a la penicilina, ¿sí? Al final, se deben balancear los riesgos y beneficios al iniciar la terapia antimicrobiana. ¿Estamos todos de acuerdo? Pues estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o aclaración, cualquier detallito y la que sea que nos quedemos con algún, insisto, duda o algo, igual lo podemos seguir investigando, revisando y estoy a sus órdenes. Aquí está mi correo para cualquier observación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Mercado, por su plática. Sabemos que la faringoamigdalitis es un padecimiento muy frecuente, es un padecimiento que lo ve todo tipo de médicos y pues también es un padecimiento que, a pesar de ser tan frecuente y que lo vemos todos, hay diferentes formas de abordar este tipo de pacientes, a veces por la presión familiar, a veces porque un cultivo tarda 72 horas y creo que el signo más importante, que es la fiebre, lo que más asusta a los padres, pues obliga en ocasiones a tomar decisiones que pudieran ser no las adecuadas. A mí me llama la atención, hay felicitaciones para usted de la gente que nos hizo el favor de conectarse y yo quisiera hacer un comentario con respecto a que prácticamente no hay investigación en el primer contacto en México. Y esto lo digo porque hace 15 años nos preocupó mucho en el Seguro Social, que es donde yo trabajaba, por qué los niños regresaban constantemente por faringoamigdalitis de repetición. La mayoría de ellos iban de manera privada con médicos y todos utilizaban antibióticos variables. Entonces decidimos hacer un estudio de exudado faríngeo en 3 sitios diferentes, o sea, un exudado faríngeo en el laboratorio del Seguro Social
y otros 2 en laboratorios particulares. Y nos llenamos de asombro porque los resultados nos parecieron bastante incongruentes. Primero, no se utiliza la misma nomenclatura. Segundo, no se utilizan los mismos medios de cultivo. Tercero, los reportes que hacen de antibiogramas están bastante alejados a la lógica o a la realidad o ambas cosas, puesto que encuentran, por ejemplo, como indicación de mejor recomendación kanamicina, gentamicina, o sea, pero lo que sí encontramos en los 3 laboratorios y que nos llamó la atención es que los cultivos positivos, el 70% de esos pacientes tenían atopia, o sea, hipersensibilidad tipo 1. La única conclusión que podemos sacar es que un niño que hace faringoamigdalitis de repetición posiblemente es atópico, nada más que no se ha dado cuenta la gente. Y el problema de todo es que se dan tratamientos para bacterias resistentes a todo y algunos médicos recomiendan tratamientos a toda la familia con la intención de erradicar algún microbio raro, superpoderoso, que no lo matan con nada. Entonces yo quisiera que opinara de eso, doctor, con todo gusto. Sí. Pues, vea, han pasado los años y creo que 2021 nos seguimos enfrentando a esas situaciones. En mi corta experiencia es lo que más vemos, doctor. Exactamente. Pacientes que nos llegan ya a veces multitratados, eh, o en las clásicas pláticas de las cuales nos enteramos de, de los consensos pediátricos, ¿verdad? Cuando no es inevitable tener a un compañero y ponernos a hablar de hospital, ¿verdad? Entonces, a mí me llegó un paciente tratado con ¿cómo se llama? Lincomicina inyectada. A mí me llegó un paciente con amicacina 3 dosis. A mí me llegó un paciente con la clásica ceftriaxona, exactamente, la clásica ceftriaxona, 3 dosis. Son pacientes que a lo mejor no necesitan tanto. Son pacientes que desde el día 1 se les inicia un antibiótico que no está indicado y puede ser algo viral. A veces llegásemos a tomar ideas equivocadas y el paciente cree que se curó. Un ejemplo, es una enfermedad viral, inician un antibiótico, al tercer día se le quita la fiebre y empieza un rash en la piel. Es algo viral, es la enfermedad de la fiebre de los 3 días. La quinta enfermedad, entonces, tenemos una rociola, estamos ante una rociola y ese paciente ya se llevó un antibiótico, ¿sí? Se le quita la fiebre y los familiares creen que se curó porque se le quitó la fiebre, pero no, era una simple y sencilla rociola. Entonces, además de que aún con cultivo a veces tenemos, simplemente porque ahí creció en ese cultivo cualquier bacteria, y es una bacteria que puede estar presente en la faringe, y es un niño el cual, porque tuvo X bacteria, ya le están dando un antibiótico diferente a algún estreptococo, es decir, cualquier bacteria que ponen, hasta lo ponen, inclusive a veces como algún laboratorio como biota normal. Entonces, aún así, están utilizando antibióticos, pero sí el uso indiscriminado de antibióticos y todavía los no correctos están cambiando mucho ahorita estas situaciones. Sí, completamente de acuerdo. Todavía, inclusive a estos días, lo estamos viendo. Son todavía, aunque estemos ante una enfermedad muy común, fácil de tratar, tal vez consulta de 15 minutos,
pero todavía vemos esos errores que usted comenta que vio en aquellos años, pero lo seguimos viendo, lo seguimos viendo. Muchas gracias por su comentario. El doctor Faría Nelson pregunta si hay alguna diferencia en el uso de amoxicilina sola o amoxicilina con ácido clavulánico. Sí. Lo indicado sería amoxicilina sola. El ácido clavulánico no estaría indicado ni de primera intención para el uso en este caso. Inclusive, aunque no fuera una faringomigdalitis estreptocócica, si fuera por algún otro estreptococo que tuviéramos la alta sospecha, amoxicilina sola es la de primera elección. Amoxicilina con ácido clavulánico no estuviera indicada. Muy bien, esto es importante porque muchos de los laboratorios que venden antimicrobianos lo venden como la gran panacea, hablando de las grandes resistencias de estafilococo dorado. Y si hacemos un recuento nada más de cuántos exudados faríngeos tienen estafilococo, yo diría que todos. Sí. Pero es muy peligroso tomar una decisión o creer que se tiene que cambiar un antimicrobiano pensando que es resistente a la amoxicilina sola. Y esto lo digo porque cuando oyen hablar de estafilococo y le agregan dorado, parece ser como que es más malo y entonces como que justifica más que se utilicen otra serie de antibióticos argumentando el médico que es por la resistencia bacteriana. También lo comenta aquí el doctor Faría Nelson, que cuál es la mejor interpretación de un exudado faríngeo con un paciente con manifestaciones floridas y que reporta crecimiento abundante de flora normal. Sí, claro. Bueno, sin caer en más dudas. Cultivo depende de, aunque estemos reportados, 95%, mayor de 90% en efectividad para darle al cultivo especificidad, sensibilidad, más allá del 90%. También va a depender de los laboratorios. No todos los laboratorios tienen esta capacidad de detectar más allá del 90, 95%. Tendría que ser un laboratorio demasiado confiable, microbiológicamente confiable, para entonces poder hablar de que logre esos 90-95% de credibilidad. Entonces, si en verdad estamos teniendo una clínica que, de acuerdo a las tablas, apoyándonos en las tablas, tiene alto valor predictivo, si tenemos a la mano, podemos echar a la mano de los test rápidos, aunque fuera el cultivo negativo, si tenemos un test rápido, pues podemos llegar a tomar decisión de iniciar el antibiótico de manera temprana y tal vez como posibilidad de enviar el cultivo a otro laboratorio, si es que esa fuera la situación. En medicina nada está escrito. Siempre sabemos que 1 más 1 nunca es igual a 2. Y la decisión, como siempre, individualizar al paciente y tomar la mejor decisión nos va a hacer pensar de mejor manera. Como comentamos, si estamos temiéndole al Streptococcus pyogenes por la incidencia de la fiebre reumática, insisto, si tenemos todavía tiempo y oportunidad para iniciar o retrasar el antibiótico, como comentamos ahí, la literatura nos refiere hasta 9 días sin que pase a riesgo para fiebre reumática. Tal vez si el paciente es completamente paciente, los familiares, y podemos tomar una mejor decisión todavía estudiándolo como se debe, pues hacer lo mejor posible. Es decir, buscar algún otro test, tomar otro cultivo, y si tomó la decisión de tomar el antibiótico, pues llevarlo solo en ese paciente y terminar los días especificados. Si lleva alta probabilidad para Streptococcus pyogenes. Si no es para Streptococcus pyogenes, insisto, la terapia se puede reducir a menos días, 5 días, en terapia cortada para una faringomigdalitis.
Doctor, y sobre el estafilococo, no todo paciente, ya sabemos, nos pueden asustar que los cultivos nos reporten estafilococo aureus en un exudado faríngeo o en un cultivo faríngeo. Nos pueden asustar, sí, y más que sea dorado, sí. Pero hay indicaciones para iniciar tratamiento cuando encontremos el estafilococo. Depende del lugar en donde se aísle ese estafilococo. Sí hay situaciones en las que se debe de dar tratamiento una vez encontrado en faringe, pero en niños no. En niños ellos no son cuidadores de algún paciente con alguna comorbilidad. Ellos no son inmunodeficientes, ellos no manejan alimentos ni son procesadores de alimentos. Hay indicaciones para el tratamiento del estafilococo aureus, que no fuera en cultivos habituales, es decir, hemocultivos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Mercado. Quiero agregar que hay laboratorios que reportan gran negativos y como ponen un antibiograma, andan dando tratamientos raros. Y el otro comentario es que el estafilococo dorado, sea coagulasa positivo o no, es muy florido clínicamente cuando está afectando. Ahí, con cultivo o sin cultivo, mi recomendación personal sería dar tratamiento. En el caso, aquí la doctora Alma Miguel Ruiz dice, el antibiótico intramuscular en dosis única en hijos de padres altamente aprensivos, ¿qué opina al respecto? Permítame un momento, se me estaba olvidando, pero algo debe de estar pasando en la prescripción de antibióticos, porque antiguamente teníamos muchísimos casos de fiebre reumática, muchos en todas sus presentaciones, y teníamos mucho miedo acerca de la cardiopatía reumática. Claro. Ese famoso ritmo de Duracell y toda esta serie de cosas que acarreaban, pero a partir del uso de antibióticos orales, parece ser que empezaron a desaparecer esa andanada voluminosa de casos de fiebre reumática y pues definitivamente que han disminuido los casos de fiebre reumática importantemente. Y va un poco en relación porque la doctora Alma Miguel Ruiz menciona, el antibiótico intramuscular, quiero yo pensar que es penicilina, ya sea sódica o benzatínica, en dosis única, debe de ser la benzatínica, en hijos de padres altamente aprensivos. ¿Qué opina al respecto? O sea, a ver, quiero ver si entiendo bien la pregunta. Dice, el antibiótico intramuscular sí, en dosis única en hijos de padres altamente aprensivos. ¿Qué opina al respecto? Claro que sí. Como siempre, individualizar. Y no nos estamos saliendo de lo normal, lo habitual o lo que está recomendado. De hecho, penicilinas son las más recomendadas. Penicilina oral, penicilina inyectada o beta-lactámico como la amoxicilina serían las de primera elección. La decisión de ser inyectable o vía oral, pues va a variar un poco sobre lo que realmente vamos a lograr en porcentajes, como comentamos hace un momento. Todavía es un poco más elevada en la oral que en la inyectable, pero tal vez aquí la doctora está haciendo referencia específicamente padres aprensivos, Tenemos diferentes tipos de padres aprensivos, aquellos que realmente creen que con una inyección se van a curar, que la inyección es mejor que lo tomado, o tal vez se refiera a los padres aprensivos que quieren el mejor tratamiento, lo último en tratamiento, no quieren lo viejo en tratamiento, el tratamiento más caro. Esa palabra aprensivo tenemos que evaluar muy bien al familiar. Que sea una ley que a todo paciente sea inyectable el tratamiento, pues no. De ahí viene lo bonito de la medicina y yo creo que todos aquí lo hemos entendido. La medicina es un arte, la medicina nos ha enseñado mucho, que entonces tenemos estas opciones para poder trabajar, por así decirlo. Entonces, tenemos como opción la penicilina inyectable, dependiendo del tipo de familiar, claro, y no estamos saliéndonos de la indicación
y estándar de oro, penicilinas como fase inicial del tratamiento, como tratamiento de elección, claro. Y doctor estafilococo, regresamos hasta el estafilococo. Yo sé, hay piodermitis, o tenemos al clásico estafilococo dorado que vemos hasta clínicamente que tenemos a ese niño que escurre moquito, que se empieza la costra, hasta se ve dorado como si fuera la clínica exacta, ¿verdad? Sí, claro, claro. Hay ocasiones en las que sí debemos de dar tratamiento para el estafilococo dorado, sin decir algo más. Sí se da tratamiento también para estafilococo. Muchas gracias, doctor. Quiero comentar que, por ejemplo, en Europa, prácticamente todos los países europeos no permiten ninguna aplicación intramuscular en el tratamiento, mucho menos en las faringoamigdalitis. Sin embargo, la tasa de fiebre reumática es bastante baja. Y si comparamos eso con países latinoamericanos, parece ser que la tasa de fiebre reumática es un poco mayor. Yo recuerdo que como teníamos mucho miedo acerca de la doble lesión mitral, que es lo que produce la fiebre reumática, por un fenómeno autoinmune de la streptolicina, del estreptococo beta hemolítico del grupo A, pues se dejó de aplicar, pero empezamos a ver otras cepas que producían diferentes padecimientos. Por ejemplo, el doctor Pinito Alemán hace ya bastante tiempo publicó una cepa nefritogénica del estreptococo beta hemolítico y que producía en una familia, quiero yo pensar que genéticamente susceptible, glomerulonefritis postestreptocócica, que es una de las variables y las manifestaciones de la fiebre reumática. Entonces, una de las recomendaciones que hacía en ese entonces, estoy hablando de hace 40 años, Pinito Alemán, era que a los pacientes con infecciones respiratorias agudas, febriles, y que además los hermanos escolares tenían cuadro similar, habría que aplicar penicilina. Es muy posible que eso sea cierto, pero ¿será cierto actualmente? O sea, teniendo los recursos de la amoxicilina, porque es de llamar la atención que la penicilina, a pesar de que han pasado más de 70 años de su uso, no tiene resistencias. El estreptococo beta hemolítico del grupo A no tiene resistencia. Sigue así, Eso, no hay resistencia. eso es un valor muy importante desde el punto de vista clínico, porque, por ejemplo, yo diría, un paciente que yo pienso que tiene mucho riesgo de desarrollar una fiebre reumática, pues, a pesar de los padres, yo voy a proponerle utilizar penicilina. ¿Por qué? Porque tengo la garantía de que no tiene resistencia. Posiblemente haya controversia en ese aspecto, pero yo creo que es un gran reto la toma de decisión antimicrobiana en un padecimiento terriblemente frecuente, y me parece un poco peligroso las guías o las referencias extranjeras, porque lo ideal sería que hiciéramos investigación local, ya ni siquiera digo de México, porque posiblemente las faringoamigdalitis en Chiapas, en Puebla, en Chihuahua o en Veracruz sean diferentes a las de la Ciudad de México. Yo creo que necesita incentivarse y necesitamos hacer investigación de primer contacto, de consultorio acerca de las faringoamigdalitis. El doctor Ulises Reyes quiere opinar. Adelante, doctor. Se me hace un tema muy, muy importante por todo lo que implica. Pero bueno, te vamos a dar respuesta a la primera pregunta que has hecho 2 veces, Eduardo. En el próximo número de nuestra revista viene una sensibilidad antimicrobiana, un análisis de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esto es importante porque generalmente en los cultivos, si te reportan estreptococo, los mismos laboratorios automáticamente te dicen antibiograma, tiene que ser estreptococo beta hemolítico. Ahora, estafilococo nunca lo van a quitar de aquí. Yo conozco casos también así en la priva
de niños que están recibiendo no solo una dosis de penicilina benzatínica, sino su médico le manda hasta cada 20 días como preventivo o clasificando como fiebre reumático algo que no es. Los que tuvimos oportunidad de ver casos ya hace que 2 décadas, ya no han aparecido, pero era impresionante y el pronóstico y la manera como se comportaban estos niños, estos adolescentes, sobre todo cuando hacían carditis. Esto era impresionante, la verdad, el manejo que se tenía que hacer con ellos. Pasando al otro punto, yo lo quiero felicitar, doctor Uriel, porque es un tema muy espinoso, con muchas aristas, y en este estudio que hicimos, penicilina sigue siendo de elección, 86% si no mal recuerdo, pero ahí van a ver el estudio, cultivos que se hicieron en otras áreas que no era faringoamigdalitis, que no era la encrucijada clásica, ¿verdad? Pues felicitarlo, doctor. Este es un tema importantísimo. Nada más quería agregar lo que había dicho el doctor Nelson sobre amoxicilina, ácido clavulánico. A lo mejor piensan para erradicar estafilococo, pero recuerden que staph es flora normal en la garganta. Nunca lo van a quitar. Incluso el estreptococo, que no es Neumonía. Sí, neumonía, sí. Ahora, Ahora, vive en garganta. finalmente, doctor, perdón, termino. Hicimos también una comparación con neumococo y penicilina y realmente en streptococo neumonía sí hay más resistencia, encontramos un 40%. Adelante, doctor, muchas gracias por su gentileza. Gracias, doctor Ulises Reyes. Pues un comentario final, doctor Mercado, porque ya estamos encima del tiempo. Sí, agradecer infinitamente el apoyo y la invitación principalmente para poder hablar sobre este tema. Más que nada es eso, agradecer infinitamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mercado. Creo que vamos a cerrar esta reunión de hoy diciendo que tenemos problemas viejos y con problemas que tendremos que investigar si valen la pena los tratamientos nuevos. Y eso lo lograremos solamente con investigación, un reconocimiento a la revista mexicana de investigación de pediatría de primer contacto, su editor Ulises Reyes Gómez, un reconocimiento a todos aquellos médicos que hacen investigación de primer contacto. Es realmente el futuro de la medicina. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.